Algunas iglesias religiosas, pero no espirituales, prohíben a las mujeres cortarse el cabello, usando para ello un sinfín de falsos argumentos y erradas e incluso heréticas afirmaciones, las cuales todas ellas provienen del error común de enseñar que el cabello de la mujer es el velo con el que se deben de cubrir, cuando en realidad jamás dice eso la Escritura. Pero cuando ellos parten de esa enseñanza errónea, necesariamente tienen entonces que decir después que si la mujer se corta el cabello es un pecado porque se quedaría sin velo con el cual cubrirse, y que están haciendo que las mujeres se aparten de la iglesia por el hecho de sentirse acosadas por los pastores y por los mismos congregantes, que se están fijando más en si es que se han hecho rizos en el cabello las hermanas o si son naturales, o si les está creciendo bien el cabello, en lugar de fijarse mejor si están creciendo sus almas en santidad para salvación. Yo espero que esto te edifique, hermanita. Acompáñame, soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla Cabrera. Estás en La Biblia dice así. Decimos que es una doctrina religiosa, mas no espiritual, cuando es algo que no está en la Biblia y que se enseña como un mandato de hombres, tal como el decir que el uso del pantalón en la mujer es un pecado, pues no aparece eso en la Biblia, o el decir que si una mujer usa tacones es pecado, porque tampoco está eso en la Biblia, etc. Sin embargo, cuando algo sí dice explícitamente la Biblia, de ninguna manera es algo religioso, sino que ahí sí es espiritual, porque son órdenes de Dios. Aunque a alguien le pueda parecer religioso por tratarse de una prenda textil como el velo, o porque no está acostumbrado a ello y le parece inusual, o porque le da vergüenza. Pero si la Biblia sí lo dice explícitamente, entonces es una orden de Dios y el asunto es espiritual y no es religioso. Tal es el caso del uso del velo en la mujer cuando ora o cuando profetiza, porque sí es una instrucción de Dios, directa y explícita, que aparece en la Biblia. Sin embargo, lo que es un asunto espiritual y un mandato de Dios tan sencillo como el que la mujer se ponga un velo al orar, se llega a convertir a veces en un asunto religioso y ya no espiritual, cuando lo están torciendo y enseñando que el velo es el cabello y que por lo tanto dicen ellos que cortárselo es pecado. El uso del velo no es una religiosidad, sino una orden de Dios. Pero el que obliguen a las hermanas a traer a fuerza su cabello tan largo como hasta las caderas o hasta las rodillas porque les dicen que es pecado cortárselos, ya que dicen que es su velo, eso sí es religiosidad y no es espiritualidad, porque sencillamente eso no lo dice la Biblia. Vamos a explicar paso a paso sobre el uso del velo, demostrando con la Biblia que sí es una instrucción de Dios, y a la par vamos a demostrar también cómo no es verdad que la mujer peca si es que se corta el cabello. Veamos. Argumento errado número 1. Ellos dicen que eso que se ordena en Corintios 11 sobre el usar velo era solamente para los corintios y no era para todos nosotros. O sea, no era para toda la iglesia, puesto que la carta va dirigida a los corintios. Están blasfemando la Escritura diciendo con ese argumento que no toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a nosotros, la iglesia. Eso que dicen es una herejía. Escrito está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que dicen que esa parte de Corintios no es para todas las iglesias o que no nos sirve a nosotros para ser instruidos en lo que Dios pide? Entonces, están diciendo que no toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruirlos y que Dios se equivocó cuando afirmó eso. Debemos arrancar esa hoja de la Biblia entonces y tirarla porque no sirve para nosotros, puesto que va dirigida a los corintios. Entonces no tenemos más Biblia ni instrucciones de Dios, pues porque lo dicho en la carta a los corintios es solo para los corintios, según ellos. Y luego entonces lo dicho a los gálatas solo era para los gálatas, lo dicho a los hebreos solo a los hebreos y lo dicho a los romanos solo a los romanos. Ya no tenemos palabra de Dios para nosotros entonces, los de México, o los de Colombia o de Francia. Nos damos cuenta por qué el afirmar ese argumento es una herejía y una blasfemia. Cualquiera entonces se podría excusar de no obedecer a Dios si el mandato está en una carta dirigida solo a cierta ciudad o a cierta iglesia en la Biblia, pues no es para mí entonces y puedo omitirlo, ¿no?
Si lo dicho en Corintios era solamente para los corintios, entonces no podemos tomar nada ya de Corintios y nos quedaremos sin las enseñanzas sobre cosas tales como la cena del Señor, cómo juzgar las cosas en la iglesia, el matrimonio, la inmoralidad sexual, las instrucciones sobre el amor en el capítulo 13, la idolatría, los dones del Espíritu en el capítulo 12, etc. No tendríamos nada de eso como instrucción de Dios, pues está dirigida a los corintios y no a nosotros, es lo que dicen. Qué grave contradicción a la palabra de Dios. ¿No saben acaso que el mismo apóstol Pablo, cuando escribía una carta a la iglesia de cierta ciudad y la dirigía a esa ciudad, él mismo ordenaba que se leyera en otras iglesias de otras ciudades y viceversa, por cuanto toda esa escritura era útil para enseñar a toda la iglesia y no solo a un grupito selecto? Porque dice Pablo en Colosenses 4:16, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Argumento errado número 2. Otros dicen que en Corintios 11 la Biblia afirma que el velo es el cabello de la mujer y que por lo tanto no deben de ponerse otro velo de tela encima, y además que no deben de cortarse el cabello, pues les sería pecado. Vamos a desglosar 1 Corintios 11 del 3 al 15 y con ello demostraremos que 1. El velo no es el cabello de la mujer. 2. Que el uso del velo es una instrucción de Dios y es de tela, no una cabellera, y que sí debe la mujer usar velo para orar o profetizar. 3. Que la instrucción de que la mujer use velo tiene una razón espiritual, incluso dicha por Dios en la Biblia, y que proviene de otra orden de Dios también espiritual, y que es la sujeción de la mujer hacia su marido. 4. Que por consiguiente no es un pecado cortarse el cabello. Expliquemos las partes de 1 Corintios 11 que les resultan controversiales a algunos hermanos. El verso 3 dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Para una mejor comprensión de este versículo, les recomiendo, mis amados hermanos, que vean el video que aparece en pantalla, que tenemos en nuestra página La Biblia Dice Así, el cual trata sobre la sujeción de la mujer hacia el marido, para que puedan comprender mejor este versículo 3, porque de este tema de la sujeción se desprende todo este asunto del uso del velo. Es muy importante que vean ese video, mis amados. Por el momento, y para avanzar en el tema, aquí solamente diremos que efectivamente Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza y autoridad de la mujer, porque así lo dicen decenas de pasajes en la Escritura. Pero sí es importante ahorita al menos solamente notar y preguntarse el por qué Pablo inicia el tema del velo diciendo que la mujer tiene una autoridad que es su marido. Pasemos al verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, o sea, afrenta a Cristo, porque acabamos de ver en el verso previo que la cabeza o autoridad del varón es Cristo. Lo que está diciendo este versículo es que el varón no debe ponerse un velo para orar o para profetizar. Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Notemos que dice ora con la cabeza descubierta, por cuanto está hablando de un velo de tela. No dice ora con la cabeza rapada, como si estuviera hablando de cabello. No. Y dice que afrenta a su cabeza, o sea, a su marido. ¿Y por qué decimos que a su marido? Pues porque, como ya leímos en el verso 3, la cabeza o autoridad de la mujer es su marido. Y en el verso 10, Dios dice que el velo es una señal de sujeción al marido, porque dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Si no se pone velo, afrenta o avergüenza a su cabeza, que es su marido. Y continúa diciendo este mismo versículo 5. Afrenta a su cabeza porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Y por qué era una vergüenza o deshonra para el marido si su mujer estaba rapada? Bueno, porque en tiempos bíblicos a quien se solía rapar era a los esclavos o a los habitantes de las naciones que recién habían sido conquistadas. Y se les rapaba en señal de victoria del conquistador y de humillación para el conquistado, y para diferenciarlos de los ciudadanos de la nación que los conquistó. Entonces, que el hombre anduviera trayendo a su lado a una mujer rapada le era vergonzoso obviamente y deshonroso también, porque pensarían que era una esclava y no su esposa. Pero además de eso, también le era una deshonra y una vergüenza a la mujer misma el que dijeran de ella que era una criada o una esclava por andar rapada.
¿Y por qué también dice ahí que una mujer que no se ponía velo en la iglesia para orar o profetizar era una vergüenza para su marido, aunque la mujer no estuviera rapada? Bueno, porque todos sabemos que en tiempos bíblicos las mujeres estaban sujetas a sus maridos. A diferencia de tiempos modernos en donde las mujeres de la iglesia que no temen a Dios ya no se quieren sujetar a sus maridos, siendo una orden de Dios. Y bueno, a la par de esa sujeción en los tiempos bíblicos, las mujeres solían usar velo en señal de respeto y sujeción a su marido. ¿Quieres ver un ejemplo? Solo recordemos a Rebeca, la esposa de Isaac, el patriarca. Cuando ella no había llegado aún a la presencia del que iba a ser su esposo, sino que solo iba con el criado, ella no llevaba velo. Pero cuando supo que se acercaba a su prometido Isaac, se puso inmediatamente el velo en señal de respeto y sujeción. Y eso que apenas era su prometido, cuanto más como esposo. Veamos el pasaje en Génesis 24:64. Entonces Rebeca alzó sus ojos y viendo a lo lejos a Isaac, descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, por eso dice aquí el verso 5 de Corintios que si una mujer no se cubre la cabeza, es lo mismo que si se hubiera rapado. Es decir, porque ambas cosas afrentaban o avergonzaban al marido. Ahora bien, notemos que aquí dice cubre la cabeza. De ahí que por eso sabemos que de ninguna manera se está diciendo que el cabello es el velo. Porque entonces no pediría que se cubran la cabeza. Sería absurdo. Si ya tienen el cabello puesto, el cual dicen ellos que es su velo, entonces ¿para qué les dice Pablo que se cubran? Es decir, ¿tenían que ponerse más cabello encima del que ya tenían puesto? ¿O acaso Pablo les está diciendo que como velo ya tienen su cabello, pero aparte se cubran con más cabello de alguien? ¿O con qué se está mencionando Pablo que se cubran? Porque en el verso 15 menciona Pablo la palabra velo, que en el griego aparece en los pergaminos como peribolaio, que significa velo o manto puesto encima de uno. Si toda mujer por regla general tiene cabello, ¿qué necesidad tendría Pablo de decirles cúbranse con más cabello? ¿Por qué menciona la palabra peribolaion, o sea, velo de tela, y dice cúbranse la cabeza? Y más aún, sigue diciendo en el verso siguiente, el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Dice también. O sea que ahí hay dos acciones. La primera es el no querer cubrirse. Y la segunda también es entonces que se rape, si es que no obedece el cubrirse con un velo. Y además, ¿cómo podría ser el velo, el cabello, y Pablo atreverse a decir, si no están cubiertas con su cabello, entonces rápense? ¿Qué no acaso quien no tiene ya cabello ya está rapado o calvo? ¿Cómo se va a rapar una mujer que no tiene ya cabello? El cual decían que era su velo y que no lo quería traer puesto. El cabello. ¿Cómo se va a rapar si no está ya cubierta con su cabello? Pues porque no está diciendo Pablo que se cubran con cabello. Y mucho menos que si no tiene cabello, entonces se rape. Eso es imposible. No se puede rapar a alguien que no tiene cabello. Sino que está diciendo lo que todo entendido sí puede entender. Que si la mujer no quiere ponerse el velo de tela, que es señal de sujeción al marido, entonces sufra la vergüenza de ser rapada. A la tal sí se le puede rapar porque aún tiene cabello. Lo que no quería ponerse era el velo de tela. Y por eso sigue diciendo este verso 6. Pero si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Luego, en el verso 10, para que todos los cristianos pudiéramos entender bien que de eso se estaba tratando, de autoridad, el apóstol Pablo nos da 3 versículos previos de contexto referentes a la sujeción y a la autoridad, del verso 7 al verso 9, en donde nos dice el contexto. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
Todo esto nos dio el Espíritu Santo como contexto de la autoridad de la que está hablando en ese pasaje. Además de todos los textos en el video de la sujeción que te he recomendado que veas. Y ese contexto nos lo presenta para que entendamos la sentencia del verso 10 que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Y esa es una parte más que nos dice que es un velo de tela y no cabello. Porque cabello tienen por regla general todas las mujeres. Si es que fuera verdad, como dicen, que el velo es el cabello, pues no es ninguna señal de sujeción al marido el que una mujer tenga cabello. Pero una mujer que se cubre su cabeza cuando su marido está con otras personas, como ya vimos en ejemplos bíblicos, como el caso de Rebeca, eso sí era una señal sobre su cabeza de que estaba bajo autoridad y de sujeción al marido. Y donde dice por causa de los ángeles, simplemente se está refiriendo a que incluso los mismos ángeles que están alrededor nuestro, como lo dice Hebreos 1:14, ellos mismos están bajo autoridades entre ellos y las respetan. Como por ejemplo, el arcángel Miguel es jefe de ángeles, porque Arg significa jefe o primero en rango, y ningún otro ángel se le anda revelando diciéndole que por qué él va a ser autoridad. Ellos se sujetan a las autoridades puestas por Dios, y además tienen en la mujer con velo una señal recordatoria de parte de Dios de que se debe respetar el orden jerárquico que Dios impone, porque un ángel un día se quiso brincar la autoridad y ya sabe su historia. La mujer que se sujeta al marido y se pone señal de autoridad sobre su cabeza está haciendo un recordatorio incluso a los ángeles de que hay que respetar las órdenes jerárquicas que Dios pone, para no ser hallado un día como aquel adversario que se rebeló ante la autoridad, Satanás. Ahora bien, algunos se confunden a causa de los versos siguientes que a continuación vamos a leer, el verso 13 y 14. Pero se confunden por dos cosas: por no querer entender estas cosas tan lógicas y claras que acabamos de explicar y que están escritas en la Biblia, previo a los versos 13 y 14, y por las pequeñas imprecisiones de traducción. Porque dice en esos versos: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Hasta esta parte del verso 13 no hay nada de duda, sino al contrario, el verso confirma que se trata de cubrir la cabeza. Pero el verso 14 dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Vayamos aclarando. Donde leemos deshonroso, en el griego dice atimia, palabra formada por a, que significa sin, y timé, que significa valor o estima. O sea, sin valor, sin estima. Aunque implícita o figurativamente puede decirse también sin honra, pero literalmente lo que dice es: al hombre le es sin valor o estima el tener cabellera larga. No dice le es pecado el tener cabellera larga, sino le es sin valor o estima. Como diciendo, al hombre no le importa ni le interesa tener el cabello largo. Y tampoco sería lo más exacto decir le es deshonroso, aunque se pueda decir también en ciertos contextos. A menos que deshonroso le estemos dando ahí la connotación de no le da al hombre ninguna honra o valor. Pero la mujer sí le da un cierto valor o estima a tener su cabellera larga, brillante, sedosa. Para ella le es glorioso o esplendoroso o bello. Y por eso es que también dice en el verso 15 que sigue: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso o esplendoroso o glorioso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. A ver, en este verso hay tres imprecisiones en la traducción. La primera es que en los pergaminos en griego no dice dejarse crecer el cabello, no. En los pergaminos solo trae ahí una sola palabra y no tres. Y los traductores la han sustituido por tres palabras. En el griego solo dice komao, que significa cabellera, o rizos, o trenzados de cabello. Y la segunda imprecisión de este pasaje es cuando dice que a la mujer le es honroso. Porque en el griego realmente dice doxa, que es gloria o belleza. En el caso del varón, como ya vimos, donde decía honra, en griego realmente decía timé, que es valor o estima. Pero aquí en esta palabra, en el caso de la mujer, dice doxa, gloria o esplendor, belleza.
Podemos dejarlo en honra porque en sentido figurado también podría aplicar, pero la traducción exacta es glorioso o esplendoroso. Es decir, está diciendo que es algo bello y esplendoroso en la mujer la cabellera larga y que la mujer le da un valor o estima. No dice que es su obligación el traer el cabello largo, ni tampoco dice que es un pecado que se lo corte, sino que solo está poniendo un ejemplo de cómo en la naturaleza, por regla general y de manera natural, la mujer le ha dado un valor o estima a la gloria de su cabellera y el hombre no. Por eso dice el apóstol Pablo que la naturaleza misma nos lo muestra. Ahora, la tercera imprecisión y la más importante para este tema es donde dice: porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y es que aquí donde en español leemos en lugar de, la palabra que está ahí en los pergaminos originales en griego es anti, que significa debido a, en lugar de, además de, y cuando se usa en composición con otras palabras puede significar también contrastando con, o puede significar incluso recompensa, o puede significar también en correspondencia a. De tal manera que analicemos cuál significado de los que tiene esta palabra según el contexto es el que le corresponde mejor. Veamos cómo suena la primera acepción o significado. Pues debido a el velo le dieron cabellera a la mujer, pues le es glorioso. No le dio Dios cabellera a la mujer por causa de un velo, ¿verdad? ¿Dónde dice eso la Escritura? Ahora, en recompensa a, tampoco aplica. En correspondencia a, menos. Luego, en lugar de velo le dieron cabellera a la mujer. No, Dios no le puso cabello a Eva para sustituir un velo que Eva usaba, ¿o sí? Claro que no. Porque si el cabello ya fuera el velo, entonces ¿para qué dice Pablo que se cubran la cabeza? Sería absurdo, pues ya está cubierta, ya tiene cabello, que es su velo supuestamente. Es absurdo. Luego, veamos cómo suena la siguiente acepción o significado de anti. Contrastando con. No, Dios no le dio el cabello a la mujer para que haga contraste con los velos. Y luego, por último, veamos cómo aplica la última acepción o significado de anti. Pues además del velo, le dieron cabellera a la mujer, pues le es glorioso o esplendoroso. Eso es lo único que realmente sí es acorde con el contexto. Además del velo, a la mujer le fue dado como glorioso, bello o esplendoroso su cabellera. Además del velo o aparte del velo. Estas tres imprecisiones son muy importantes para este tema. Entonces, lo que realmente dice este versículo es: pero a la mujer el tener cabellera le es hermoso o glorioso, pues además del velo le fue dada la cabellera. Y decimos que esto último es lo más importante del tema porque de ahí es que surgen dos falsas doctrinas. La primera es aquella donde ciertas iglesias y pastores prohíben a las mujeres de las iglesias el cortarse el cabello, diciendo que ese es su velo que Dios les dio y diciéndoles que es un pecado el cortarse el cabello, lo cual obviamente no es verdad y lo vamos a analizar más adelante. Y la segunda falsa doctrina que surge de ahí es el afirmar que la mujer no debe usar velo en la iglesia, que porque su cabello es el velo. Por eso esta parte es la más importante en cuanto a la aclaración sobre si debe o no la mujer usar velo en la iglesia, aunque no es la más importante en cuanto a espiritualidad, porque hay mujeres que no usan velo porque así han sido enseñadas y sin embargo son piadosas y tremendas hijas de Dios en todo. Y por el contrario, también hay muchas mujeres que sí usan el velo, pero que están llenas de pecado y que ni siquiera se sujetan a sus maridos. Con lo cual, el ponerse la señal de sujeción a la autoridad del marido ya sería incluso una hipocresía. Y entonces ahí el uso del velo sí se convierte en una religiosidad y no en una obediencia a Dios. Ahora bien, ¿se debe usar el velo en todo momento o solo en la iglesia? ¿Y en la iglesia durante toda la estancia o en ciertos momentos? Bueno, la instrucción clara y precisa que se nos dio en la Escritura en Corintios 11 es que la mujer debe de cubrirse cuando ora o cuando profetiza. No hay ninguna instrucción diferente al respecto.
Incluso en tiempos bíblicos, el velo que usaban en señal de sujeción no lo tenían puesto todo el tiempo las mujeres en su casa y delante de sus maridos en todo momento, sino solo en ciertas circunstancias para manifestar respeto y sujeción. Como por ejemplo, cuando por la calle se encontraban con algún extraño y si en ese momento la mujer no llevaba el velo puesto, pues se lo colocaba o se lo bajaba. Bueno, pues asimismo también respecto a la iglesia, Dios nos dice que el velo debe usarlo la mujer solo al orar o al profetizar. De tal manera que, aunque podría traer puesto el velo durante todo el culto si así lo deseara voluntariamente, en realidad basta con que se lo ponga para orar. Algunas mujeres lo llevan sobre los hombros cuando entran a la iglesia y al orar se lo suben para cubrirse la cabeza, lo cual está bien. Pero tampoco les es pecado si lo quisieran traer durante todo el culto o en la calle o donde quisieran. Siempre y cuando en esos casos lo hagan por convicción personal y no quieran imponer su decisión a las demás o juzgándolas diciéndoles que es obligatorio usarlo en la calle durante todo el culto, etc. Porque la instrucción no fue esa en la Biblia, sino que fue solo al orar o profetizar. Porque entonces ahí, si ellas quisieran obligar a las demás, ya estaría siendo la hermana religiosa y no espiritual. Así como también es religiosidad y falta de espiritualidad cuando una hermana que está convencida de que debe de usar velo, tal como efectivamente lo ordena la Escritura, a veces llega a una congregación donde no están usando velo porque así han sido instruidos ahí, o quizás porque todavía no les ha ministrado el Señor esa enseñanza, pero que sin embargo quizás sí tengan sana doctrina. Y sin embargo la hermana que llega y que está habituada a usar velo, lo primero que llega a hacer es a criticar a la congregación y a las hermanas y a tacharlas de pecadoras o de desobedientes o de falsas cristianas solo por etiquetarlas con la ausencia de un velo. Eso sería religiosidad y no espiritualidad. Debemos de entender que no nos ministra Dios a todos las mismas cosas al mismo tiempo y que no se mide la santidad por un velo, aunque ciertamente debe de usarse por obediencia a Dios. Pero las hermanas deben de comprender que hay iglesias menos instruidas y que hay hermanitas más tiernas en la fe o incluso a veces indoctas o inmaduras, pero que no necesariamente por ello son rebeldes o desobedientes. Y lo que se debe de hacer en esos casos es incluso ver el bien común y que no se tropiecen las demás hermanas haciéndolas sentir mal o haciéndolas murmurar por causa del conocimiento tuyo sobre la doctrina del velo. En esos casos es mejor guardar el velo y esperar el momento de algún día compartir la doctrina de una manera adecuada sin que nadie se tropiece. Como 1 Corintios 8:12 nos dice que de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y por último, también debemos de advertir sobre otro tipo de religiosidad en que se puede caer cuando se trata del asunto del velo. Y que es cuando la mujer cristiana le otorga al uso del velo un sinónimo de santidad, como a veces lo quieren hacer en iglesias religiosas, por ejemplo con el uso de la falda, donde catalogan si una hermana es santa si es que usa falda, o malvada si usa pantalón, aunque este sea holgado. Porque el uso del velo no es una señal de ser santa, ni de ser obediente, mucho menos es una señal de ser espiritual o piadosa. Solo es uno de muchos mandamientos que nos dio el Señor. Tristemente me ha tocado ser testigo de testimonios tales como cuando una hermana me platicó que, yendo ella por la calle, se encontró con una hermana anciana, enferma y necesitada, a quien ella conocía, y que la anciana le pidió que orara a esa hermana por ella para que Dios la sanara y la ayudara en su sufrimiento y su tribulación que estaba atravesando en esos momentos. Pero esta hermana que me contó el suceso me dijo que no oró por ella, que porque no llevaba su velo y por lo tanto no era algo santo si oraba. Eso también es tremenda religiosidad y fariseísmo, porque los fariseos no querían que se les hiciera un bien a los enfermos si era sábado. Y así hay algunos casos de religiosidad donde algunas hermanas no hacen el bien a alguien, por ejemplo orando por el tal, pudiendo hacerlo, solo porque no tienen velo, dejando a la persona necesitada en su tribulación y en su necesidad. Eso no es el amor que Cristo nos enseñó, eso es religiosidad y no espiritualidad. Dios manda que la mujer use el velo al orar o profetizar, y debieran hacerlo las hermanas. Pero si esa mujer no se está sujetando a su marido primeramente, o no está cumpliendo con los demás mandamientos de Dios en cuanto al amor, la piedad, la misericordia, o si está tibia en su vida cristiana sin trabajar para Cristo, entonces el conocer la doctrina sobre el velo y el usarlo no le servirá de nada.
Pero tú, mi amadísima hermana, que ahora conoces el tema, sigue santificándote y perseverando primeramente en la piedad, misericordia, amor y frutos del Espíritu. Y así tu uso del velo que Dios ordenó te será entonces una corona de obediencia delante de Dios. Y estarás usando entonces en convicción y santidad el velo para orar y profetizar, y estarás libre de caer en las religiosidades antes descritas, para que en todo estés agradando a nuestro precioso Señor Jesucristo.